La información es clave en momentos de incertidumbre. Soy José Carlos Lumbreras, gerente de investigación y desarrollo de la editora Peruto Publications, y les traigo el podcast Comido y Resumido, con el resumen diario de noticias sobre temas de mercados y empresas. Si quieres recibir este podcast gratuitamente cada mañana en tu WhatsApp, envíanos un mensaje al número 949-376-201 indicando Podcast PTP para sumarte a nuestras listas de difusión. Vamos con la información para el día de hoy, martes 13 de abril de 2021. Pedro Castillo y Keiko Fujimori. Un escenario improbable hace algunas semanas, incluso hace una semana. Así es la política peruana. Sin embargo, ya con cabeza fría y analizando las cosas ex post o después de los hechos, no es un resultado tan sorprendente, la verdad. Es más, los porcentajes que maneja cada uno son bajos en comparación de lo que se podría esperar de sus opciones políticas en otras elecciones. Aquí no hubo grandes ganadores. Por ejemplo, en el año 2011, el candidato entonces de Polo Rojo, aún Ollanta Humala, se llevaba el 31% de votos válidos y Keiko Fujimori el 24% en la primera vuelta. Hoy, el porcentaje de la izquierda radical, que ya no tiene la cara de Ollanta Humala sino de Pedro Castillo, logra un 19% de acuerdo con el último conteo mostrado por la OMPE al 94.33% de actas procesadas, y Keiko Fujimori tiene 13%. Es decir, tanto la izquierda más radical como el fujimorismo han perdido terreno y 70% de electores del país no votó por ninguno de estos candidatos. 70%. Dicho esto, ¿era este el peor escenario posible para los mercados? La verdad es que probablemente sí. Pero también lo fue el de 2006 en una segunda vuelta entre Ollanta Humala y Alan García, el de 2011 entre Ollanta Humala y Keiko Fujimori, y extrañamente no tanto el de 2016, porque tanto Keiko como PPK eran de la derecha que atrae a los inversionistas, aunque irónicamente fue ese el periodo más ingobernable de las últimas décadas por la guerra entre el Congreso y ejecutivos derechistas. ¿Qué esperar entonces ahora? Ni Keiko la tiene tan clara de ganar, ni Castillo la tiene tan fácil tampoco. Ya ambos candidatos ya comenzaron a plantear sus estrategias de cara a la segunda vuelta. Keiko abriendo la posibilidad de alianzas con Hernando de Soto y probablemente con López Aliaga, y Acción Popular, que se pintó de izquierdista en la elección, pero no lo es, nunca fue un partido de izquierdas. Mientras que Pedro Castillo ha anunciado ayer que se reunirá con todas las fuerzas políticas. Vamos ahora al terreno de la elucubración. Si proyectamos escenarios probables que se vienen barajando en algunos medios convencionales y no convencionales, de ganar Pedro Castillo, el escenario de vacancia con un Congreso igual o más fragmentado que el actual podría ser muy probable. Castillo tiene entre sus propuestas el cambio de la Constitución, descentralizar la economía y medidas como un nuevo régimen de economía popular con mercados, similar a lo de Evo Morales y Rafael Correa, con un Estado más regulador y estatista, proponiendo revisar contratos estatales con empresas extranjeras. Una especie de Ollanta Humala del 2006, pero con 15 años de recarga. Dicho sea de paso y en aras de la objetividad que buscamos en este podcast siempre, Bolivia, en los últimos años de Evo Morales, era el país con mayor crecimiento de PBI de la región. Y esto, ojo, no es un apoyo a Evo Morales, que nefastamente quiso hacer lo mismo que Fujimori en el 2000 y violó las leyes sobre la reelección en su país. Simplemente es comentar un hecho económico fáctico. El PBI boliviano creció en esa época. Con Castillo el escenario de vacancia presidencial es probable, o también, por el otro lado, que intente cerrar el Congreso en caso de considerarlo obstruccionista, cosa que el mismo Pedro Castillo ha comentado como una posibilidad en la campaña. Es decir, no se esperaría mucha gobernabilidad y sí continuar el conflicto entre Ejecutivo y Congreso. Pero vamos a ver en qué terminan las conversaciones que ha anunciado con otras fuerzas políticas. Solo para recordar qué pasó en otros escenarios de peleas entre Congreso y Ejecutivo. En 1992, Fujimori cierra el Congreso con un autogolpe, y en el 2019 Vizcarra cierra el Congreso por mociones de censura. No es improbable que esto pueda ocurrir nuevamente. Ojo, que a diferencia de las propuestas de izquierda de Verónica Mendoza, que planteaba un mayor pago de impuestos para los más ricos, Pedro Castillo no considera esto como una opción y ha señalado que respeta la riqueza de terceros. Con quien sí buscará negociar es con las empresas extranjeras que tienen contratos con el Estado, lo que incluye, por ejemplo, a las mineras. Otro tema es que el perfil de Castillo es ultraconservador, quizás tanto como el de Rafael López Aliaga, solo que desde el otro lado de la economía. Además, tiene un perfil autoritario y contrario a los derechos de las minorías. Una de sus principales propuestas es el cambio de la Constitución, pero esto no lo logrará hacer sin el respaldo del Congreso, además un respaldo que se ve improbable con el Congreso que se está proyectando para el año 2021-2026. Un punto más para suponer un posible cierre del Congreso. Por el otro lado, en caso de ganar Fujimori, el escenario de vacancia no es tan probable, ya que desde el Congreso contaría con el apoyo del grupo de Soto y de López Aliaga y otros.
Sin embargo, el escenario de protestas sociales es algo que sí podría ocurrir. Y dejo en claro que esto no es un llamado a la protesta, solo estamos lanzando probables escenarios y el fujimorismo tiene demasiados anticuerpos en la sociedad. Económicamente, la propuesta de Keiko Fujimori es mantener el libre mercado y abrirlo incluso más, versus las cuarentenas que hemos tenido y la visión pegada a la de su padre de los años 90. Una visión, ojo, de hace 30 años. Visión que permitió abrir mercados, pero también precarizó temas sociales, y esto sería complejo en un momento como el actual con la crisis por la pandemia. Pero, por otro lado, es la misma candidata y el mismo partido que ha generado la ingobernabilidad total de los últimos 5 años, ingobernabilidad que nos ha llevado a tener 4 presidentes en los últimos años, además de estar involucrada en investigaciones por lavado de activos bastante serias. Investigaciones que serían anuladas, ojo, en caso de ganar ella, al menos hasta el año 2026 y quién sabe mucho más. Y no entro en tanto detalle con Keiko como con Castillo, porque a Keiko la conocemos públicamente mucho más que a Castillo y sabemos también de qué pata cojea. Pero el tema es que en ningún caso, ni con Keiko ni con Castillo, se vislumbra un escenario de gobernabilidad estable a puertas de nuestra entrada al Bicentenario. Nos enfrentamos no en esta ocasión a votar por el mal menor, ya que honestamente ninguno es el mal menor. Ambos son malos en diversos sentidos. El programa de Castillo implica un mayor gasto en presupuesto y no deja todo en manos de privados como en el de Keiko, candidata que por otro lado se asume que permitiría acercarse, claro, esto lo asume el mercado, que es favorable a posiciones de derecha, que se asume que permitiría acercarse más al nivel de crecimiento esperado de alrededor de 8% para el PBI de este año. Pero esto solo es una visión de corto plazo inmediato. Dicho esto, la economía de todas maneras va a mostrar un signo positivo este año, gane Keiko, gane Castillo, pero por el efecto rebote frente a la caída brutal del año pasado. El tema sería qué tanto va a rebotar. Con Keiko se podía acercar a un 7 u 8%, quizás. Con Castillo, lamentablemente, dada su agenda de prioridades y revisión de contratos, podría ser un crecimiento poco menor, 5, 4.5%, frente a la incertidumbre que este genera en algunas empresas. Y no digo aquí que esto sea malo o sea bueno, quizás Castillo logre hacer cambios estructurales que no se han dado aún y son importantes, quizá algo a Keiko. Nada es totalmente negro o blanco, la vida son matices y es muy difícil proyectar también qué va a pasar en 5 años. Personalmente no pienso votar por ninguna de estas dos opciones, me parecen nefastas, pero como diría Hernando de Soto, que ojo, no era mi candidato para nada, estas son las rules of the game de la democracia peruana. La mayoría, reducida, pero mayoría finalmente votó por esto. Lamento sí el retroceso que se va a dar a niveles de libertades individuales como la igualdad y la ideología de género y los derechos LGTB, temas que apoyo por creer en las libertades personales. Ojo, estemos atentos también a la moción de censura que ha presentado un congresista de UPP contra el presidente Sagasti por el caso de la vacunación de la canciller Astete. Dicho esto, claramente esta moción no es por ese motivo, como siempre hay otros intereses que se agarran de excusas, en este caso la vacunación mencionada. Un probable escenario es que el actual Congreso busque vacar al presidente actual y tomar el mando frente a una posible victoria de Castillo. Y si esto suena un poco jalado de los pelos, sí, quizás, pero en este escenario político y con este Congreso, todo es posible. Ahora, un consejo hasta de un conejo. Eviten minimizar a cualquiera de los dos candidatos y háganse la idea de que alguno de ellos va a ser el próximo presidente del Perú. Y sigamos viendo opciones para salir adelante en medio de la coyuntura que nos toque vivir. No tiene sentido bajar los ánimos o bajar la guardia por esta situación. El futuro se construye día a día. Y si están cansados de tener que pasar por esto cada 5 años, quizás entonces es momento ya de involucrarse más en política y empezar desde ya, y no en el 2026 a tomar partido e informarse y comenzar a construir un futuro grupo que quieren para ustedes, sus hijos, su familia, su país y en general para todo, y ser proactivos y no reactivos con la economía peruana y con la política peruana. Sé que este comentario es algo generalista, vamos a ir entrando en detalle de escenarios futuros, mientras que ambos candidatos vayan mostrando mejor sus cartas de cara a la segunda vuelta y las alianzas que vayan forjando. De momento solamente hay especulación e incertidumbre. Mañana volveremos ya con nuestro formato habitual de resumen de noticias de mercados y empresas, pero era difícil comenzar así luego de las elecciones como si no hubiera pasado nada, porque realmente es un escenario muy particular, por decirlo menos. El tipo de cambio, ojo, bajó ayer a 3.621 soles por dólar y el euro bajó también a 4.311 soles, no ha subido brutalmente el tipo de cambio. A las 6 de la mañana el Bitcoin alcanzaba los 62.880 dólares. Y en otras cotizaciones el cobre bajó a 4 dólares con 58 milésimas por libra, el precio del oro bajó a 1.731.9 dólares por onza y la plata bajó a 24.79 dólares por onza.
Estas fueron las noticias del día de hoy. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y dale un like a este video y compártelo con todas las personas que quieran estar al día sobre noticias de mercados. Estamos también en Spotify, en iTunes y en las páginas de Facebook e Instagram de Perú Top Publications. Nos oímos el día de mañana y los dejo hoy con una frase del escritor español Federico García Lorca que decía lo siguiente: el más terrible de todos los sentimientos es el sentimiento de tener la esperanza muerta. Muchas gracias.